Estamos esperando 4 minuticos más para que haya más participación y dar inicio a la charla. Bueno, a ver, yo inicio, yo que dando la bienvenida a Ana Molina, pues ella viene a con el video de nuestro patrocinador, como para darle espacio mientras llega Felipe. Le dan la bienvenida. En Cementos San Marcos nacimos bajo una esencia sostenible que nos impulsa día a día a construir un mejor mañana. Un ADN que combina experiencia, tecnología de producción ambientalmente sostenible y un compromiso genuino en la extracción de los recursos naturales. Somos una mezcla sostenible que nació para cimentar el futuro, esparciendo el desarrollo por toda la región, bajo un modelo de negocio moderno, dinámico e incluyente que florece como la naturaleza para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Nuestro color es el naranja, un naranja vital, humano y lleno de energía, que se renueva para proteger la vida de las próximas generaciones, creando un camino de progreso sólido como nuestro cemento. Nacimos para construir desarrollo, progreso y equidad. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos y construir el mañana es nuestra naturaleza. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha, Edward? Sí, señor, lo escucho, aquí lo escucho. ¿Se escucha bien? Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestras charlas sobre la nueva generación de arquitectos en el Valle del Cauca. Estamos en el segundo ciclo de las charlas y continuamos hoy con la charla de la arquitecta Ileana Molina, la primera arquitecta mujer que se presenta en estos ciclos, y esperamos muchísimas más participantes de parte de nuestras colegas. Primero que todo, agradecer el patrocinio de Cementos San Marcos y el Centro de la Comercial de la Construcción IDEO, que apoyan estos ciclos de charlas con su patrocinio. También entender que es parte de todos nosotros comentar y difundir estos links de conexión para que todos podamos participar y, digamos, hacer mucho más participativo este espacio que nos permite conocer el trabajo de nuestros colegas, de nuestros compañeros y nada, muy interesante me parece el acercamiento que hemos podido tener a través de estas charlas con el desarrollo profesional de todos estos colegas. Sin duda, esto va a quedar como un archivo supremamente importante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de toda esta nueva generación de arquitectos que son los que están con esa responsabilidad de transformar la ciudad ahora y en el futuro. En el ciclo de conferencias continuamos en las próximas 2 semanas con el arquitecto Gustavo Escrucería y posteriormente con el arquitecto Jorge Dávila para este ciclo en el que estamos. Ileana, bienvenida, gracias por aceptar la invitación de parte de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Un placer tenerte acá para que expliques tus obras, tus proyectos, tu recorrido profesional y nada, la manera como entiendes la arquitectura y la enfocas. Y pues este es tu espacio para que nos compartas esa manera de trabajar y de tu empresa. Bienvenida de parte de Eli Búcar, nuestra presidenta, y de la Junta Directiva. Adelante.
Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Arquitectos por esta invitación. Me parece una iniciativa grandiosa que han tenido, porque la verdad que de los 5 arquitectos que han presentado hasta ahora, pues no conocía a la gran mayoría. A Carlos García no lo conocía y me pareció un trabajo supremamente interesante y enriquecedor poder ver la obra de las personas y de los arquitectos que en este momento y de nuestra generación, como se llama la charla, pues están aportando a la ciudad, a la sociedad con su trabajo serio, comprometido, responsable, apasionado. Lo mismo con Diego Guzmán, que me pareció muy interesante el enfoque que hizo de las casas que nos mostró con tanto detalle, con tanto cariño. Wilmer Vallejo, no lo pude ver, tengo su charla ahí en mi teléfono descargada para sacar el tiempo para verla. Vi la de Felipe, que fue también muy interesante, ver su apasionamiento, ver el proceso evolutivo que ha tenido, las casas maravillosas que nos mostró, y pues Juan Manuel Echeverry también todo un trabajo serio y comprometido. Ha sido súper interesante verlos a todos. Y esto ha sido como una invitación también que nos permite acercarnos como gremio, acercarnos a los arquitectos que están haciendo cosas que de pronto cada uno se encuentra dentro de su oficina, en su propio mundo, sin saber, sin que sepamos lo que están haciendo los otros, y de cierta manera ha sido muy refrescante y enriquecedor. Felicitaciones a la SCA por esta bella iniciativa. Gracias por invitarme y por abrir las puertas de nuestra oficina, que estamos abiertos a mostrarles nuestro trabajo, a compartirlo con ustedes. Y bueno, ya entramos en materia. Proyecto de la presentación de una vez. Yo creo que es importante que leer tu hoja de vida, Ileana. Julián, si nos ayuda allí un momento en leer tu currículum para que des inicio. Gracias. Listo. ¿Lo leo yo? No, Julián lo Hola, lee. Julián la lee. buenas Ok, he tardes. escuchado bien. Bueno, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. Bueno, el día de hoy nos Sí, señor. acompaña Ileana Molina Rojas, arquitecta caleña con 25 años de experiencia. Se ha posicionado como una de las profesionales más reconocidas del sector, graduada de la Universidad de San Buenaventura de Cali en el año 1996. Ha realizado diferentes estudios en arquitectura bioclimática, diseño interior, iluminación, diseño de centros comerciales y docencia universitaria. Perteneció a la Junta Directiva de la Sociedad de Arquitectos Regional Valle del Cauca desde el año 2004 al 2011 y fue vicepresidenta de la misma. Ha sido docente de las universidades Istmus, Panamá, Universidad de San Buenaventura, Cali, Universidad de Javeriana, Cali. Se destaca por su capacidad de entender el espacio desde la generalidad, gusto por el detalle, conocimiento profundo de la ejecución organizada de un proyecto arquitectónico y conocimientos bioclimáticos para pensar los proyectos desde la eficiencia medioambiental, técnica y presupuestal, traduciendo estas características en obras eficientes, armónicas y de calidad. Sus conocimientos y experiencia la han llevado a obtener 5 reconocimientos en las ediciones 19 y 20 y 23 de la Bienal Colombiana de Arquitectura. Y sus obras han sido publicadas en diferentes medios escritos. Durante los años 2013 al 2015 realizó una maestría de conciencia y autoconocimiento que la acercaron a su potencial humano. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, quiero contarles un poco el inicio de este recorrido, cómo fue, cómo se dio desde la decisión de estudiar arquitectura. La verdad que no tenía mucha influencia ni de mi familia, ni de absolutamente nadie conocido que fuera arquitecto. Y
mi madre empezó a construir algunos edificios, pero de manera pues súper empírica. Alguna vez invitó a algunos arquitectos muy apasionados de esta profesión, como Carlos Bernal y su grupo, a hacer uno de los proyectos que ella quería realizar, y desde ahí me pareció interesante, pero ni siquiera tenía como clara lo que realmente iba a suceder cuando estudiara arquitectura. De hecho, estaba interesada en dos carreras que eran arquitectura y medicina, y me inscribí a las dos, quedé en arquitectura, y la verdad que no fue una decisión muy consciente de lo que realmente era el mundo de la arquitectura. Cuando empezamos en nuestra época a estudiar, se inscribía muchísima gente. En la San Buenaventura nos inscribimos 300 estudiantes a primer semestre. La universidad dividía esos 300 estudiantes en 150 para introductorio, que era un semestre antes del primer semestre, y los otros 150 para primer semestre. De ese grupo de 150 y 300 arquitectos que entraron, yo me gradué con 13, nos graduamos 13 arquitectos en una época muy compleja, era la época del post-narcotráfico aquí en Cali, donde no se construía mucho. Entonces, pues la verdad que no había mucha oportunidad laboral para los inicios de nuestro desarrollo como arquitectos. La mayoría de mis compañeros se fueron, compañeros que hoy en día están en diferentes lugares del mundo: España, Canadá, Estados Unidos. Creo que de los 13, muy pocos están aquí. Recuerdo solo la oficina de Luis Manuel Miranda, de Design and Projects, que fue un compañero que sí ha tenido un trabajo constante también aquí en nuestra ciudad. Pero los demás pues todos emigraron a raíz de estas circunstancias. Yo empecé desde sexto semestre con una compañera a trabajar en otro tipo de cosas que ahorita les contaré, pero quisiera contarles también cómo fue este aprendizaje de la arquitectura durante la época universitaria. En la época nuestra, tuve la oportunidad de tener unos profesores magníficos que me fueron enrollando y envolviendo y enamorando de la profesión de una manera increíble. A mí me recibió María Teresa Torres en primer semestre, y recuerdo muchísimo que en una maqueta me dice: ¿y qué son estos palitos que hay alrededor? Y yo le decía: no, son las rejas del proyecto. Y María Teresa, muerta de la risa, me empezó a contar y a explicar y a decir: bueno, no, es que hay que viajar, hay que conocer, hay que mirar una cantidad de cosas, porque pues eso ocurre en nuestro país por las circunstancias que vivimos, pero digamos que fue un primer semestre muy enriquecedor. Fue enamorarme de una cantidad de cosas que fueron viniendo, y con grandes maestros que tuve. Recuerdo mucho Pedro Tejada, que marcó mucho mi apasionamiento por el diseño, cómo era su pasión y su energía y su alegría a la hora de hacer este taller de proyectos tan interesante. Todo lo que nos enseñaba con tanta pasión fue contagiante. Pasé por José Fernando Garrido cuando nos hizo todo ese recorrido por la historia del arte, la música, la historia de la arquitectura. Federico Orozco, con la fotografía, la luz, el equilibrio, las sombras. Y bueno, fue una cantidad de cosas nuevas que yo nunca en mi vida había tenido el placer de conocer y de contactarme de manera tan directa. Entonces fue una gran sorpresa descubrir lo que era la arquitectura en la universidad. La universidad tuvo para mí una experiencia bastante placentera. Tengo unos recuerdos maravillosos, amigas increíbles y entrañables que me dejó para la vida. Entonces, la universidad coincidió con algo bien interesante, que fue un decano que para mí fue increíble. Carlos Ángel tuvo una estrategia que adicionalmente le puso un toque